Buenos días, niños, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día, lunes 20 de julio, continuamos con el tema de lecturas. La clase anterior habíamos comentado las recomendaciones para leer, ¿sí? Y ahora continuamos con las técnicas que tienes que aplicar al leer, no sin antes recordar el lema del mes de julio, el mes patrio, el Perú camina con Cristo. No nos olvidemos que en este mes patrio nuestra fe tiene que estar más fortalecida como peruanos y unidos en oración para que nuestro Perú siga firme en la fe. ¿Sí, chicos? Ahora sí, técnicas de lectura. El método de la lectura, sí, el método de la lectura que es más adecuado para comenzar a leer tiene un código, le dicen SQ3R. ¿Qué quiere decir SQ3R? Que tienes, ¿no? Que tienes que seguir ciertas indicaciones, son códigos ingleses, ¿sí? Que tienes que seguir para tener una buena comprensión lectora, ya sea textos cortos o textos largos, ¿sí? A ver, primer paso, explorar. Paso 1, ¿cuál es, chicos? Ahí lo ven, explorar, ¿sí? Paso 2, chicos, preguntar. Conforme tú vas leyendo en la mente, puedes ir haciendo unas preguntas para ir uniendo de qué trata ese párrafo, ¿no? El primer párrafo que estás leyendo. Entonces, terminas de leer, ¿sí? Y tú puedes recitar, o sea, puedes explicar, puedes expresar oralmente de qué trató ese párrafo que has leído, ¿sí? Y así haces esa actividad, haces con cada párrafo, ¿no? Y al final puedes volver a retomar, a repasar toda la lectura para poder tener una comprensión más firme y más precisa, ¿sí, chicos? Ahora, ¿qué técnicas de lectura yo debo aplicar? Mencionamos 3 muy importantes, ¿sí? El subrayado, el esquema, el resumen. ¿Qué me indica el subrayado? El subrayado me indica que de cada párrafo yo voy, su nombre lo dice, a subrayar, ¿no? Coges tu regla y voy a marcar, ¿no? Las partes principales de aquel párrafo, que me sirve de guía, que me sirve para unir después todos los subrayados que voy a hacer de cada párrafo, ¿sí? Entonces, a esta técnica de subrayado le decimos que es una técnica analítica, una técnica en la cual es precisa, resumida de aquel párrafo leído, ¿sí, chicos? El siguiente, el esquema. El esquema es una técnica en la cual unes todas las ideas de cada párrafo que has subrayado, ¿sí? Y lo vamos a ubicar en un esquema, ¿sí? ¿Qué mis? Todo igual, no, más resumido. Entonces, y el siguiente es de las técnicas es el resumen. De todos los subrayados de cada párrafo, yo los puedo unir o los puedo volver a releer, todo lo subrayado, y hago un resumen de qué trató aquella lectura, ¿sí? Estas 3 técnicas, chicos, las vamos a aplicar, ¿sí? Bien en el MED, ¿sí? O en el taller también de lectura que vamos a tener, ¿sí? Allí vamos a aplicar estas técnicas. De una lectura vamos a aplicar estas 3 técnicas que son muy importantes que lo sepas.
no solamente es leer y de allí las preguntas que me dan las puedo responder. No, es más adecuado seguir las técnicas. ¿Sí, chicos? Ahí está, las 3 técnicas. Muy bien. Ahí está. A ver. Técnicas del subrayado. ¿Qué habíamos dicho? Es una precisión. Ya habíamos dicho, de una forma más precisa, más firme, de una manera en la cual me sirve para poder tener una mejor comprensión de aquel párrafo. ¿Sí, chicos? Entonces, yo puedo decir, ¿sí?, que el subrayado me ayuda a ser más analítico, a leer analíticamente, a ser preciso, ¿sí o no? ¿Para qué? Para resaltar, para relevar en el texto lo más necesario, ¿sí? Entonces, para eso me sirve la técnica del subrayado. Miramos aquí un ejemplo en el cual vas a ver, ¿sí? ¿Sí? Vas a ver cómo podemos nosotros marcar las ideas generales, las ideas principales y las ideas secundarias, ¿sí? A ver, cuando nosotros nos comunicamos, chicos, ¿no? Cuando nos comunicamos en un texto escrito, ¿no? Hay alguien que está expresando, ¿sí? Hay alguien que está expresando ideas de esa lectura. ¿Quién es? Es el autor. Entonces, el autor, ¿qué viene a hacer? Viene a expresar unas ideas generales de aquello que estás leyendo, ¿sí? Entonces, tienes que resaltar lo principal lo principal de cada párrafo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos, no? ¿Por qué decimos que tiene diferentes finalidades? Porque nuestro lenguaje tiene muchas funciones. Entonces, la función que vamos a realizar aquí cuando subrayamos, ¿qué vamos a realizar? Vamos vamos a encasillar lo más importante. Allí mismo lo dice. Lo más importante, ¿sí? Ahí está, lo más importante también. Y también, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el emisor? El emisor es el autor, chicos. ¿Qué es lo que nos dice el autor? Lo que expresa el autor, que expresa, ¿no? Puede expresar deseos aquel autor, ¿sí? Deseos de que comprendas algo de ese tema. Entonces, el tono de voz tiene una gran importancia. Claro, cuando expresa por escrito el autor, ¿sí? A veces le pone signos de interrogación, signos de exclamación. Por eso tú al momento de leer, el tono de voz que le pones a leer tiene mucha importancia, ¿no? Ahora, en el lenguaje escrito, ¿sí?, el uso de oraciones exclamativas y de interjecciones, o sea, las interrogativas. ¡Qué bien! Enrique me invitaba a salir, ¿ves? Entonces, tienes que hacer la entonación adecuada para aquella expresión. Entonces, nos sirve porque nuestro lenguaje tiene diversas funciones en la cual tienes que saber cómo aplicar en el subrayado tus ideas generales, principales y secundarias de acuerdo a lo que el autor te quiere expresar, ¿sí? Referente, ¿no?, al tema de aquella lectura. Después que hemos subrayado cada párrafo,
¿no? Cada párrafo está subrayado lo necesario. Lo puedo ubicar en un esquema, ¿no? De una manera más organizada. Entonces, ¿qué es lo que incluye el esquema? Las partes principales que he subrayado, ¿sí? Entonces va a ser una organización escrita de las partes principales, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es un esquema, Miss? Ya lo hemos hecho cuando hemos desarrollado algunos trabajos. Ahí está. Pueden ser esquema de llaves, ¿sí? Entonces, va el título, idea principal 2, y cada uno tiene sus diferentes ideas, ¿sí? Ustedes están viendo allí un modelo. De aquí vamos a ir practicando en el taller de lectura, en la cual vamos a ir viendo cuál es la idea principal, cuál es la idea principal 2 y la idea principal 1, ¿qué me quiere decir? Y la idea principal 2, ¿en qué consiste? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, seguimos. La otra técnica de lectura es la elaboración de mapas conceptuales. ¿Sí, chicos? ¿Qué es la elaboración de mapas conceptuales? Puede ser, ¿cuál sería, chicos? ¿No? Cuando hacemos algunos esquemas, ¿no? Unos esquemas. La diferencia del mapa conceptual es que mayormente son como forman de unos cuadrados que se hace. Ya lo hemos trabajado también en clase, hemos hecho en curso de personal, de ciencia, unos como cuadraditos. A ver, nos podemos ver aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Así hemos trabajado, ¿no? Cuando hemos explicado un tema. Entonces, este tipo, ¿cómo se llama? Se le llama mapa conceptual, ¿sí? Es diferente. El otro, mírale acá, ¿ves? El acá son esquemas de llaves. Y el de acá, ¿cómo se llama? Mapa conceptual. O sea, con cuadraditos y con unas flechitas, ¿sí? Para organizar el tema. Entonces, ¿el mapa conceptual de qué me sirve? También es para resumir, ¿no? Para definir, ¿no? Gráficamente, ¿sí? Algo básico, algo importante, ¿sí? De los contenidos del texto leído. ¿Sí, chicos? De los contenidos del texto leído. ¿Y qué me enseña estas técnicas? Me enseña a resumir. ¿A resumir qué, chicos? ¿A resumir qué? ¿Qué me enseña? A resumir. A resumir. Para poder hacer, puede ser que sea, después que se haya terminado la lectura, dice, explica con tus palabras el resumen de toda la lectura. Entonces lo podrás explicar en 3 renglones, 5 renglones, pero ya de lo que has subrayado puedes unir ideas. Entonces es muy importante saber estas técnicas. Estas técnicas, chicos, ahorita estamos en la teoría. La segunda fase, ¿sí? Es prácticamente la práctica, ¿sí? Lo vamos a desarrollar ya en el MED. Lo bueno que esta semana estamos en MED, lo vamos a desarrollar también en el taller de lectura. Lo vamos a desarrollar para que se aplique bien estas técnicas. Muy bien, chicos. Hasta luego.